gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina, la Z101, doctor Julio César Castaño Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral, en vivo en este gobierno de la mañana. Buenos días, doctor. Bueno, queremos saludar al pueblo dominicano a través de esta Z101 y del gobierno de la mañana, que es una costumbre nacional. Está en el alma del pueblo dominicano poner la Z y escuchar y orientarse. Aparte de que la naturaleza de este programa de libertad, transparencia y sobre todo de pluralidad, de pluralismo, que es un valor constitucional, pues definitivamente tiene siempre al pueblo dominicano y la audición encantado con lo que se dice aquí en la Z. Yo espero hoy estar a la altura de todo eso que yo he dicho. Doctor, hay algo como que no se entiende, ¿verdad? Y es la actitud del querido amigo, talentoso comunicador, doctor Jaime Tomás. Jaime Tomás, que acaba de decir, bueno, a Abel Martínez Durán, que todos sabemos que se va a reelegir, ¿verdad? Pero ni siquiera eso. Él dice, bueno, que no se postule porque no tiene votos, no se va a votar por él. O sea, que el que va a contar los votos lo descarta. ¿Qué usted cree? Bueno, eso está instanciado desde ayer. Llegó una instancia del alcalde de Santiago en esa tesitura, y justamente lo que de inmediato le dispuse a través del secretario es que para el próximo pleno se agende la instancia de Abel Martínez, el síndico de Santiago, alcalde de Santiago. Como ese es un asunto que va a pleno y el derecho de defensa siempre existe también, ha de ser preservado. Claro. En lo que tiene que ver con el árbitro de esa situación, de esa instancia, que es el pleno, yo prefiero hacer un silencio. Sí. Es lo lógico sobre el contenido, pero doy la primicia de que hay una instancia del formal que llegó en el día de ayer y que ha sido colocado en la agenda del próximo pleno. Hay un procedimiento correcto, es correcto. Señor presidente, discúlpame, en ese mismo orden, ¿hay algún tipo de código o de procedimiento que se puede establecer o de requisito para que una persona sea miembro de las juntas centrales municipales o la Junta Central Electoral y que le aplica una serie de limitaciones en el ejercicio de su libertad que tiene de expresar cualquier tipo de opinión? Bueno, ahí viene entonces lo que yo llamo el choque de los derechos. Definitivamente, en el caso de Jaime Tomás, que es una personalidad en Santiago y en el país, pero Jaime es comunicador, pero Jaime también es el presidente de la Junta de Santiago. De manera que son dos situaciones que, dado los hechos, así los hechos, como se dice en el derecho internacional público, así los hechos, el pleno de la Junta lo evaluará. Ahora, yo siempre creo que los diferendos humanos son siempre salvables si vienen las condignas y correspondientes excusas si uno se ha pasado. Yo siempre creo en eso. Yo creo que independientemente de cualquier situación como esta, lo ideal sería, porque ¿qué gana el país? Nada, perdiendo uno de sus hombres importantes. ¿Qué ganamos nosotros con eso? Si ese fue un presidente elegido por consenso en Santiago, es una pena todo esto. Pero por lo demás, el pleno se pronunciará en función a lo que dice la ley es lo mejor. Y la instancia que ha mandado. Usted siempre ha sido no solo un hombre democrático, sino un hombre institucionalista. Claro, eso es lo que nosotros... La Junta no tiene un reglamento, no tiene un código de ética que aplique esos niveles de limitaciones. Sí, yo pienso que sí, también del sentido común. El sentido común no pone los límites en la vida, en la civilidad propiamente hablando, y en las relaciones interpersonales. Señor presidente, antes de entrar en los detalles de cómo va el proceso organizativo de las próximas elecciones, nos gustaría que usted nos actualice sobre estos eventos que ocurrieron el pasado domingo en instalaciones de la Junta Central Electoral, un incendio que afectó parte de las instalaciones. ¿Cuál es la evaluación que se ha hecho hasta ahora y si eso va a afectar de alguna manera los trabajos de la Junta? ¿Y cuáles documentos afectó? O sea, ¿qué tipo de documentación fue la que resultó afectada con este incendio? Esa es una muy buena pregunta. Los siniestros son. Nadie desea en una institución, y menos una institución de la envergadura y de la importancia política de la Junta Central Electoral, pues que ocurra un incendio. Pero lo cierto es que el domingo tuvimos ese evento allá, sobre el cual yo quiero destacar la valentía, la profesionalidad
de ambos cuerpos de bomberos, el del Distrito Nacional y el que corresponde a Santo Domingo Oeste, que en 5 minutos estaban ahí, señores, con provistos del equipamiento y del personal que permitió que se apagara rápidamente el incendio. ¿Y qué pasó? Bueno, ya tenemos un informe del cuerpo de bomberos, que es un informe profesional, está colgado en la página de la Junta Central Electoral, es un documento público, transparente, donde ellos dicen y explican que en su expertise, en su peritaje que han hecho sobre las causas que motivaron el siniestro, está un cortocircuito. Yo creo también esta ola de calor es precipitante de una serie de eventos que nunca ocurrirían. Pero bueno, así las cosas. ¿Qué pasó? Al nosotros entrar, donde las llamas lo permitieron y el humo, lógicamente el primer día no se pudo, porque todos estábamos con bozales puestos, muy angustiados. Pero ¿qué pasó? Cuando entramos al departamento de inspectoría, señores, ocurrió un milagro. Ahí no se quemó nada, absolutamente nada. Ahí dentro trabajan en esa área presencialmente unas 300 personas. Ahí estaban todos los expedientes y estaba hasta los abrigos que por el frío que hace en ese lugar, por el aire acondicionado, se pone sobre todo las damas. ¿Qué pasa? Ahí había también, estaba al fondo, había un archivo de registro electoral que tampoco se quemó. Está incólume, salió indemne del siniestro. ¿Qué fue lo que se quemó? La imprenta que teníamos ahí, papel, tinta, eso levantó un humo y llamas, sobre todo. Y había también un departamento de la Comisión de Oficialías que como tal no se le quemó nada, pero quedó inservible para trabajar. Había también el soporte técnico del Departamento de Informática, es decir, la unidad que da soporte técnico a nuestra basamento y nuestra plataforma tecnológica. Eso se quemó también. Ahora, ¿qué pasa? Ya tenemos la Comisión de Oficialía trabajando en un furgón, ya tenemos el soporte técnico trabajando en un furgón también, porque todo eso fue salvable y definitivamente resultó en los hechos mucho menos perjudicial de lo que inicialmente nosotros pensamos, por una parte. Por otra parte, quiero decir que los equipos que se van a utilizar el 6 de octubre en las primarias, no se quemó ninguno, porque no están ahí, están situados en otro edificio de la Junta y de donde no sucedió nada en ese sentido. Estamos a la espera, tenemos una aseguradora que está haciendo un levantamiento de los daños, ese seguro estaba al día, va a cubrir esos daños físicos, y por otra parte también nos falta el informe de la policía, que lo tenemos prometido para que nos sea entregado hoy, para si alguna mano maliciosa, pero nosotros estamos descartando de antemano eso. O sea, Eso se fue... lleva a hablar, que usted le interrumpa, presidente, se lleva a hablar de que en la parte quemada había los documentos de aquellas personas que han estado involucradas en falsificaciones de identidades. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Ahí no se quemó nada que tenga que ver con eso. Y esto es robo de identidad. ¿De qué se trata esto? ¿Se está controlando? Bueno, ese es un azote que vive el país y el mundo. Sí. Eso es así. Pero nosotros estamos siempre atentos. Tenemos una unidad una comisión del Pleno de inhabilitados y cancelados que constantemente está persiguiendo estas actividades. Nosotros sí, y quiero aprovechar este espacio en la Z101 para decir que debemos articular una política pública que involucre a los órganos de seguridad de este país, a los fines de perseguir estas bandas y de perseguirlas sistemáticamente utilizando inteligencia, porque ya nosotros venimos a actuar muchas veces cuando los hechos se han perpetrado. Y eso es una pena. Aparte de que nuestro registro civil, que si bien ha experimentado notorios avances en los últimos 20 años, no menos cierto es que tiene una basamenta documental de libros. Y que si bien todo eso ha sido escaneado, en su gran mayoría, ha sido digitalizado, no menos cierto es
que también hay una serie de inconsistencias. Por ejemplo, aquí estamos en esta sala 8 personas. Yo les aseguro a ustedes que la mitad de lo que estamos nosotros sentados aquí tiene algún problema en su documento de identidad, por ejemplo. Yo estoy seguro que la mitad de ustedes no dicen donde dice la cédula que ustedes viven, para comenzar. Miren, eso es así, ¿eh? Ese ejercicio lo he hecho en todas partes. Pero aparte de eso también, cuando usted transcribe in extenso el acta de una persona, donde están los nombres de sus abuelos, de su papá, yo le aseguro que alguno de esos nombres está mal escrito. ¿Por qué? Porque ese registro civil que hoy exhibe estos logros de automatización, cuando usted va a a una de nuestras oficinas, con un botón sale una copia de su acta. Sí, eso es verdad, pero hay un sustrato de eventos en el fondo que no tienen esa, diríamos, esa perfección, con lo que la institución vive luchando constantemente. Pero sí entiendo que este asunto vemos que cada día se va agravando más, sobre todo porque muchas veces nuestros propios departamentos son, óiganme bien, sorprendidos con documentos falsificados que tienen una calidad en la falsificación que sorprenden a cualquiera. Es una situación a enfrentar, pero lo importante es que estamos conscientes de la situación y estamos trabajando sobre el particular. Bueno, a los amigos pueden sintonizarnos también a través de nuestro portal digital. Estamos transmitiendo en él la televisión de Z101 y en YouTube Z101 Digital. Pueden también sintonizar esta entrevista. Vamos con unos comerciales y seguimos en el Gobierno de la Mañana. Llévatelo junto. Es el gobierno. Son las 8:49 minutos, 8:49 minutos, el Gobierno de la Mañana, la Z101. Continuamos con el doctor Julio César Castaño Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral. Presidente, entonces, un buen respaldo tiene usted, Sí, los miembros, los demás Sí, miembros excelente. y además el personal en general. Excelente, yo diría que un soporte de personal. La media de antigüedad en el servicio de los empleados y los funcionarios de la Junta Central Electoral es de 11 años. Bastante. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ese es un personal que, como es una institución que ha hecho 21 elecciones después de la muerte de Trujillo. Lástima que usted no tenga relaciones públicas. No tiene que, don Álvaro. Usted siempre Es lo quiere. máximo. Usted siempre quiere. Lo máximo, ¿no? Pero realmente no somos, además lo tenemos a ustedes. Bueno, Entonces son nuestros grandes. Mire, don Álvaro, una de las características de la democracia es el trabajo que hacen los medios de comunicación. Un funcionario público en la posmodernidad es un ente que está bajo sospecha. sí. Es al final de su rendición de cuentas donde se puede decir si lo hizo bien o lo hizo mal. Sí. Y nosotros eso lo aceptamos y lo entendemos. Todas las juntas electorales del planeta son para ser criticadas. Y definitivamente usted tiene que estar abierto a eso porque hay advertencias que usted tiene que hacerle caso y ver y estar advertido. ¿Y por qué no? Y no cerrarse. Usted no se puede cerrar, usted tiene que estar abierto. Entonces, volviendo a lo de nuestro personal, por ejemplo, no me quiero poner de ejemplo, pero yo entré a la Junta Central Electoral hace 20 años. No, imagínese. En el 1999. Y he estado, este es mi tercer periodo. Es decir, yo creo, y todas las personas que me acompañan en el Pleno tienen una experiencia vastísima. Son veteranos todos. De manera que, igual nuestro director de elecciones, Mario Núñez, un profesional que tiene más de 20 años en la institución. Wow. Miguel Ángel García es un experimentado técnico informático, un hombre de gran ingenio, un hombre de una honestidad a toda prueba y que por lo tanto es, de alguna manera, él y su equipo son los creadores del software del voto automatizado. El voto automatizado ya ha llegado tan lejos, y eso que no lo hemos estrenado todavía, que incluso yo tuve a bien, ayer de 4 que vamos a hacer, tenemos una el 7 de agosto, tenemos otra el 22 de agosto y tenemos una prueba nacional el 7 y 8 de septiembre. Nosotros no vamos al 6 de octubre a primarias en una cita a ciegas. Nosotros hemos ido probando conectividad, desempeño, instalación de la mesa, la operación del circuito en sí,
que en algún momento lo explicaremos de este mismo programa, pero volviendo al tema de don Álvaro, de su pregunta, que va encaminada respecto al expertise del personal. Sí que lo tienen, y los subdirectores son competentes, mucha gente competente en las 3 áreas. Es decir, la Junta Central Electoral es una institución que va montada en 3 caballos al mismo tiempo. Tiene registro civil, tiene la cédula de identidad electoral y tiene las elecciones. Nosotros tenemos 607 espacios de servicios. Lo repito otra vez, 607 espacios de servicio, incluyendo 17 oficinas en el exterior. Y tenemos casi 7,000 empleados. Es una verdadera corporación pública de servicios. Nosotros damos decenas de miles de servicios diarios. Es una institución que tiene, diríamos, una constitución en sí misma, orgánica, su estructura. Es una institución de servicio público hacia la identidad de los dominicanos, hacia la raigambre de sus entronques familiares y de dónde viene la gente y para dónde va, y de las elecciones, señores, que al final de cuentas, en democracia viene a ser lo más importante. Eso es lo más importante. Doctor, a propósito de esa gran infraestructura, de esa estructura burocrática que representa la Junta Central Electoral, ¿favorece usted la separación del registro civil como ocurre en una gran cantidad de países de la Junta Central Electoral? Yo creo que nosotros advenimos a tener el registro civil, la cédula, que antes eran del Ministerio de Interior, que es el decurso que eso ha seguido en la mayoría de los países. Porque ustedes recordarán que el año 90 fue un año muy difícil, de mucho cuestionamiento contra la cédula, sobre todo, en las elecciones del 90. También pasó algo muy parecido en las elecciones anteriores. Entonces, de alguna manera, la fragilidad de nuestro registro civil, que era sobre todo artesanal, a mano, y el hecho también de tener una cédula de papelito prácticamente, determinó entonces que para la seguridad de las mismas elecciones, a petición de los partidos políticos de entonces, con actores que son casi los mismos que hay ahora, fueron determinando a que se consolidara en una sola institución. Pero a mí me parece que andando el tiempo, tanto la cédula de identidad electoral como el registro civil han de avanzar a una robusta descentralización. Es lo lógico, que tengan una envergadura tal y un estatuto particular, y que la Junta se quede manejando la parte electoral. Ahora bien, como el listado de los electores, sí, el maestro de los cedulados tiene jóvenes que no son todavía mayores, tiene militares, tiene extranjeros y tiene los ciudadanos que están facultados y capacitados para votar. ¿De dónde es padrón? Es cédula de identidad y electoral. Dense cuenta que nosotros tuvimos también un registro electoral, que era un carnecito verde, sí, que claro, muchos de los que somos más mayorcitos, yo lo tenía, lo tuvimos, yo lo tuve. Pero al final de cuentas terminó consolidándose y hubo un paso extraordinario en el año 2000, donde la República Dominicana advino a tener un padrón de electores a color, con fotografía. Eso fue un acontecimiento en el mundo entero. Es más, todavía hay países que no tienen un padrón fotográfico a color y la República Dominicana lo tiene. Pioneros fuimos México y la República Dominicana. Señor presidente de la Junta Central Electoral, don Julio César Castaños Guzmán, nos gustaría saber cómo va el proceso ya de preparación para las primarias del 6 de octubre. El 22 de agosto es la fecha límite para que los partidos registren las precandidaturas. 45 días a partir de ahí es suficiente, sí, para la creación de esas boletas electrónicas y todo eso, y montar ese proceso exitosamente. Sí, tal y como se publicó en nuestra proclama, el 7 de julio comenzó un periodo que se llama precampaña. La precampaña corresponde a un aspirantado. Nosotros no tenemos precandidatos, tenemos aspirantes. En el diseño de primarias, a la que van 2 partidos, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno, que son los que se decantaron por esa opción, los demás tienen otras opciones.
convención de dirigentes, convención de delegados, convención de militantes y encuestas. Ese es el abanico de posibilidades que te da la ley 3318 para elegir tus candidatos. Bueno, pero estos que se decantaron por primarias están en un estatuto particular. ¿Qué ocurrió el día 7 de julio? Bueno, que ese día el Partido Revolucionario Moderno llevó su padrón cerrado. Y ese padrón cerrado terminó siendo de 1.296.000 personas. Entonces el Partido de la Liberación Dominicana, que había decidido que fuese su padrón abierto, es el padrón abierto, que es el padrón de la Junta Central Electoral. No hay otro. Ese padrón fue cortado ese día y con ese padrón y con los que se haya cortado ese día se harán las primarias del 6 de octubre. Pero ahí mismo, sin excluir los del PRM, sin No, excluir los que estén sin en el padrón del excluir a PRM. nadie. No, eso... Nadie. No, ¿por qué? Porque ese es el padrón de todos los dominicanos. Me explico. Cuando el elector se presente, debo decir esto. Buena aclaración. Cuando el elector se presente a la mesa, habrán más de 7.000 mesas el 6 de octubre, de 14.000, de 16.500 colegios, los hemos consolidado como tal en esas mesas y en casi 4.000 recintos. Bueno, cuando el elector se presente, ya sea uno que vaya a votar en PRM o en PLD, esa persona le vamos a estar esperando en esa mesa con el padrón físico. Claro que el elector ha de presentarse con ¿qué? Con su cédula. Entonces, en ese padrón físico vamos a chequear físicamente. A mí lo que me gusta de este sistema es que comienza en la tierra. Yo nada más creo en las cosas que comienzan en la tierra y en la realidad. Entonces, primer paso, físicamente compruebo que estás en el padrón de esa mesa. Segundo paso, a través del código QR, que es en el dorso de tu cédula, está este cuadrito negro, que cualquiera que esté en su hogar, que nos esté escuchando o viendo por YouTube, puede ver y darse cuenta que ahí está ese código, que es un cuadrito que tiene unas figuras como tal que le constituyen. Entonces, eso va a un lector de ese código QR, que es como cuando nosotros vamos a una tienda, los lectores de código de barra, sí, ese cuadrito, el cuadrito que está acá. Entonces, al pasarlo por el lector de código, tanto de código de barra como de código QR, en este caso será código QR, entonces a la pantalla de una pequeña laptop va la cara de la persona inmediatamente. Identifica que sí, que ese es usted, que esa cédula corresponde a esa foto que salió ahí. Y entonces usted es habilitado para el otro paso, que es ir a cabina. ¿Qué hay en cabina? Hay una pantalla y esa pantalla contiene lo que sería la boleta electrónica. Y en esa boleta electrónica, si usted es un votante PRM, van a salir los dos recuadros, el del PRM y el del PLD. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos basar sobre una declaración unilateral de un partido que 1.296.000 personas van a votar por un partido. Eso es imposible de hacer. Entonces, esa persona tiene en ese momento la posibilidad, aún estando en padrón PRM y que el icono, el recuadro de su partido sale en pantalla, si en ese momento no lo consigue, vota por el otro también. Ahora, solamente puede votar una vez, porque una vez usted selecciona el recuadro de un partido, usted entra en una autopista virtual. Autopista virtual que lo primero que va a hacer es que después usted confirme que ese es el partido que usted quiere, entonces le va a ir mostrando la oferta de ese partido. Me devuelvo para atrás. Si usted no está en padrón PRM, no va a salir el recuadro PRM en pantalla. Porque si usted solamente puede votar por PRM, si usted está en el padrón que el PRM depositó en la Junta Central Electoral el día 7 de julio. Me hice entender. ¿De dónde? Si usted no está en PRM, ¿qué es lo que le va a salir a usted en la pantalla? PLD, el recuadro del PLD. Ya montado en PRM o PLD, entonces usted toma este camino.
de inmediato va a salir en las uninominales. La primera uninominal es el presidente de la República. Pero antes de esa parte, lo que usted está explicando es también, una persona que no esté en PRM, aparece en el padrón universal, puede votar entonces por el Partido de la Liberación Dominicana que tiene Sí padrón que lo universal. puede hacer, sí que lo puede hacer, porque esa es su opción. Okay. Porque nosotros no tenemos cómo confesar y la declaración personal de 1.296.000 personas, ni lo puede hacer nadie tampoco. Pero el que no puede votar por el PRM es el que no aparece en el padrón del Claro, PRM. si no aparece en padrón PRM, padrón que ha depositado PRM. Efectivamente. No es que la Junta lo puso ahí, la Junta no pone a nadie, ¿eh? Bueno que se sepa eso aquí, que lo aclaremos. Los partidos que decidieron ir a primarias, ellos tomaron una decisión. Nosotros simplemente somos los que recibimos e implementamos lo que ellos decidieron. El cuadro del PLD siempre aparecerá porque lleva primarias abiertas. Exactamente, así es, esa es la... Pero la vamos a relación. dejar que el presidente Vamos a continúe con seguir. el proceso en la autopista ya virtual. Porque que- te montaste en la Oíste, autopista. Rosendo. Entonces, ¿qué Gracias. pasa? En las candidaturas uninominales, ¿qué va a salir ahí? Hasta 15 posibilidades. Por ejemplo, PLD puede inscribir hasta 15 precandidatos que ellos los inscribirán. ¿Cuándo? El día 22 de agosto. PRD, PRM también puede hacer lo mismo. Hasta 15 precandidatos que ya lo serían. Tendrían una investidura legal de precandidatura. Ok, pasa eso. Nos vamos a los senadores, que son uninominales también. Los senadores, su circunscripción es la provincia. Entonces, en esa provincia pueden, como es uninominal, el cargo de senador, también pueden haber hasta 15. Igual en los alcaldes también que van al municipio. Pero ¿qué pasa entonces con los que son plurinominales? Diputados, regidores y vocales. Hasta ahí pueden haber hasta 64 personas inscritas. ¿Qué pasa? Esto parece una cosa que para uno explicarlo necesitaría presencialmente tener todo aquí a mano. Pero yo creo que mis palabras y toda la educación que está haciendo la Junta, los medios, todo esto ya pasando los anuncios de cómo será, hacen que esto sea muy fácil. La gente no toma en cuenta que los dominicanos hace años que vivimos en contacto con las pantallas táctiles. Cada vez que usted va a marcar en su teléfono, Una aplicación. lo que le sale que es una pantalla táctil, son unos números que usted lo va marcando ahí y usted pone el teléfono de su preferencia. Cuando usted cobra, muchas de las personas, los dominicanos ya cobran por cajeros automáticos. Las personas tienen Facebook, tienen Instagram, tienen redes WhatsApp. sociales, WhatsApp, se manejan con y tenemos más de 8 millones de celulares, señores. Es decir, más de lo que uno cree, hay una educación que ya la manera de vivir te la ha ido dando de esto. Por eso nosotros no le podemos tener miedo a nada de eso. Entonces, ¿qué sucede? Pues muy bien. Nosotros arrancamos a las 8 de la mañana al público, a los electores, y terminamos a las 4 de la tarde. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hay ahora? ¿Qué hay ahora? ¿Cómo se llama esto? Esto se llama precampaña. ¿Precampaña de quién? Campaña interna. Precampaña de aspirantes. Comenzó la precampaña y la Junta dio una proclama. Oigan qué interesante. Esa proclama tiene en sí lo que puedes gastar. Ese es otro punto muy interesante en todo esto, que es una novedad en el sistema electoral dominicano. Por ejemplo, ¿Cómo fiscalizar eso? bueno, ahí viene el asunto. Entonces, hemos establecido a través de nuestra unidad de fiscalización de uso de los recursos económicos, hay una declaración que habrán de hacer aquellas personas que sean inscritas como precandidatos de lo que han gastado. Y no solamente eso, tienen que identificar de dónde salieron los recursos. Oigan, esto que parece algo sencillo, pero en sí mismo constituye una revolución, diría yo, en tanto el orden que había del uso del dinero y de los fondos para los precandidatos y aspirantes. Eso ha cambiado. Ustedes dirán, bueno, pero eso es complicado. Sí, claro. México tiene años trabajando. Colombia. Y definitivamente nosotros tenemos ahí
que hacer un trabajo, pero vamos a comenzar. Y una de las maneras que tenemos de que la política se haga más racional, estos topes de gasto vinieron por ley, en una ecuación de ponerle un valor a cada voto por ciudadano en la demarcación que está. El candidato a la presidencia, por ejemplo, el precandidato, el aspirante puede gastar hasta 500 millones de pesos dominicanos. Eso es mucho dinero. Por ejemplo, la persona que se candidatea a senador por la provincia de Santo Domingo, que viene a ser la demarcación más grande que hay, el Distrito Nacional tiene apenas unos 854.000 personas, algo así. La provincia de Santo Domingo tiene 1.640.000 y tantos mil. Es decir, pero el que vaya, por ejemplo, como senador, el tope serían casi 100 millones de pesos. Mucho también. Mucho. Pero la provincia de Santo Domingo tiene una particularidad. Tiene una conformación de un medio cinturón que arropa el Distrito Nacional, con 4 municipios y tiene mucha gente también. Es muy difícil hacer campaña ahí, porque tú estás en Boca Chica, pero tienes que irte a Herrera, tienes que caminar todo esto. El senador Esa es una situación complicada desde el punto de vista de la tierra y lo electoral. Nosotros también, lo he dicho mucho, hemos ido haciendo cada día más complejo el sistema electoral dominicano, porque nosotros dividimos la tierra en lo que son los distritos municipales, que son 235, 158 municipios, 31 provincias y el Distrito Nacional. Aparte de eso tenemos Palacén, tenemos diputado nacional, diputado en el exterior, con 3 circunscripciones. Wow. Tenemos las circunscripciones territoriales para los diputados, que son 178. Es decir, es una para llegar a 190 con 5 diputados nacionales y 7 que son del exterior. Es decir, nosotros hemos ido haciendo cada vez más complejo el sistema electoral dominicano. Entonces, ¿qué sucede? Ya para el escrutinio, y más sobre todo si tenemos primarias que permiten esta cantidad tan grande de aspirantes, de precandidatos inscritos, ¿cómo tú escrutas, cómo tú sumas eso? Que no sea con una modalidad diferente de la que se ha hecho tradicionalmente aquí en la República Dominicana. Bueno, pues ¿qué pasa? Siguiendo con mi relato. Una vez el elector termina de optar por las distintas ofertas en los niveles que vienen, presidente, senador, alcalde. Para diputados serían ¿cuántas caras aparecerían? 64. Serían 5 por cada posición que haya, ¿o no? Exacto, así es. No, serían 8. Hasta 64. Hasta 64. Esa es la respuesta. Entonces, ¿qué pasa con este asunto aquí? Bueno, el elector terminó. Llegó el momento, sí. Sí, terminé. Imprime lo que has votado. Entonces, como el elector, tú separas tu voto de la máquina que ha impreso. Es una máquina que tiene la conformación de una impresora de un punto de venta. No es una cosa con la que no estemos familiarizados. Tú desprendes ese volante, que es el voto. ¿Papel encerado o papel bond? No, es un papel especial que lo probamos metiéndolo en un vaso de agua y no se borra. Y no se borra. No se usa el internet en todo este procedimiento. Entonces ahora déjeme terminar para que nos vayamos para allá, porque vamos a caer ahí. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, usted imprime. ¿Qué pasa? Cuando usted se identificó al principio que tuvo que entregar la cédula para que lo buscara en el padrón físico, la cédula está en manos del colegio electoral, de la mesa, que tiene un presidente, secretario, suplente secretario, primer y segundo vocal. Esa cédula está ahí. Entonces, cuando usted retira el papel, usted lo va a echar en la urna física. Y entonces le devolvemos su cédula y usted se va. ¿Qué pasa? Bueno, cierra la mesa. Cerró a las 4 de la tarde. Otra novedad que tiene el sistema electoral dominicano, que las elecciones de febrero y de mayo, el horario es de 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Porque nos dimos cuenta que era una barbaridad tener a la gente hasta las 6 de la tarde, sobre todo en un colegio electoral cansado ya, porque ha pasado 12 horas trabajando de 6 a 6 y ha tenido que llegar a las 4 o las 5 de la mañana para instalar la mesa. Quiero irme para atrás con esto, porque es importante que el pueblo dominicano que nos esté escuchando lo sepa.
Las elecciones primarias son el 6 de octubre. Pero nosotros vamos a estar instalados desde el 5 de octubre. Nosotros no nos vamos a aparecer allá. No. Eso desde el 5, desde el día antes, vamos a estar instalados en las mesas. Para que solamente sea el proceso de acreditar los miembros de la mesa por la mañana. Personas que ya estarán electos y sabrán a tiempo su lugar. Bueno, llega ese momento, cerró la mesa. Entonces nosotros vamos a transmitir eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ese resultado. Tenemos 2 momentos de transmisión. A las 8 de la mañana del 6 se transmitirá el boletín 0. El boletín 0 da cuentas de que no hay nada, ningún valor, ningún guarismo numérico dentro de lo que es la base, la plataforma tecnológica que está funcionando ahí en esa mesa. Entonces, ¿qué sucede? Terminan los trabajos a las 4 de la tarde. Entonces ahí se imprime el acta. Óigame bien, se imprime el acta. Aquella tiniebla de estar con un lápiz apuntando eso se terminó. Dándole voto a otro que no son de Eso terminó. Eso sale cuadrado lo que cada quien sacó. Entonces, ¿qué pasa? Viene, no, que yo no creo que eso sea así, que yo estoy inquieto. Revísalo. Coteja lo que está dentro de la urna físicamente con lo que dice el acta. No hay problema. Es auditable físicamente. Y de ahí se va cualquier inquietud que ha dado siempre el voto electrónico. El voto electrónico ha dado inquietudes por 3 razones, que el voto automatizado las resuelve. Primero, la trazabilidad. Que no se sepa por quién votó la persona. Porque una de las características de la democracia es que el voto tiene que ser secreto. Pues si no, no es democracia, porque si no van a salir atrás de ti de alguna manera, o tú tienes la inquietud, si eres un empleado público, por ejemplo, o un empleado de una empresa, tú no quieres que sepan cuál es tu credo, ni tu preferencia política, ni que nadie se meta en eso. Esa es una garantía de la democracia. Pues esto no lo permite. Lo hemos probado de 1000 maneras y no hay cómo determinar. Porque sí que la persona se presentó y votó, eso sí, pero ¿por quién lo hizo? No. Ahí mismo una pregunta, doctor. Hay personas que están limitadas en sus facultades, ancianos, etcétera, que siempre lo vemos en los procesos electorales que reciben la ayuda de otra persona. En estos casos va a haber personal de la Junta que va a auxiliar a esa persona, que le va a indicar, lo va a ayudar, mire, esto así. Sí, claro que sí. Eso Sobre es importante. Todo, mire, hicimos la experiencia en Hermandad de Veteranos y en FAPROWAS. Hicimos la experiencia y realmente toda novedad conlleva de parte del usuario, diríamos que una expectativa como tal. Pero ha resultado en las pruebas que hemos hecho muy amistoso, muy fácil de operar para las personas. Pero hay personas que tienen problemas de visión. Hay personas que tienen torpeza. Eso es así. Pero estaremos en las mesas auxiliando y van a estar los delegados de los partidos políticos. Pero no podrá ser acompañado esa persona por un pariente que ella decida que sea esa la persona, que es su confianza, porque puede ser que haya un ayudante ahí, un asistente que manipule el voto y quiera votar por Rosendo, por ejemplo. No, pero vamos a hacer algo. Vamos a votar por Cundo. Vamos con unos comerciales y ya venimos a la parte final de esta entrevista. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Son las 9:24 minutos, el gobierno de la mañana, la Z101, el presidente de la Junta Central Electoral con nosotros aquí, doctor Julio César Castaño Guzmán. Continúan las preguntas, hay muchas preguntas. Me quedan 10 a mí todavía, bueno, 10 sí, preguntas. Tenemos para el mes próximo las otras 9 tuyas. Interesante estas explicaciones didácticas del presidente de la Junta Central Electoral. Doctor, hay ahora la intención de que a través de una reforma se unifiquen las elecciones para el próximo año. Me gustaría conocer la opinión de la Junta, si hay tiempo hábil para eso, si la Junta se va a sentar a esperar que se decida si se unifican o no, o si se ha continuado el trabajo normal. La Junta tiene que seguir trabajando
porque la constitución que hay es la que hay, que determina que hay elecciones municipales en febrero, el día 16, y elecciones presidenciales y congresuales en mayo. La Junta no se puede sentar a esperar que eso lo decidan. Nosotros continuamos nuestros trabajos. Y le voy a decir lo siguiente, en lo que tiene que ver con ese tema, yo preferiría mantener una posición completamente neutra. Estamos preparados para las elecciones de febrero y para las elecciones de mayo. Y si la unifican, la unificaron y se hacen en mayo, ¿cuál es el problema? Ese no es nuestro problema. Ya ese es un asunto del poder constituyente originario y del poder constituyente constituido. Esa es una decisión del Congreso como tal. Que nosotros, decía Torcuato Fernández de Miranda, en la transición española, después que murió Franco, se lo dijo a Rey: Majestad, España va de ley en ley y de constitución en constitución. La vida tiene que continuar sobre la base de las leyes establecidas firmemente. Pero nosotros ahora salir a un debate, si eso procede o no procede, nosotros estamos preparados. Mire, presidente, eso es lo que yo puedo decir. He recibido llamadas de por lo menos 2 dirigentes políticos. Me solicitan que le pregunte qué va a pasar. ¿Sus nombres cuáles son? No es necesario. ¿Qué va a pasar con partidos y movimientos políticos que solicitaron su reconocimiento ante la Junta, presentaron toda la documentación y todavía la Junta no decide sobre eso? Y otra pregunta para terminar por mi parte. ¿Le preocupa a la Junta Central Electoral la situación interna que está viviendo actualmente el Partido de la Liberación Dominicana, que es uno de los principales partidos del sistema, y que va a participar en unas elecciones que tendrá que organizar la Junta? ¿Qué le parece a usted esto? Vámonos con la primera. Sí. Los partidos que solicitaron reconocimiento, ya Inspectoría terminó el trabajo. Ese material fue a parar a la Comisión de Juntas Electorales y Partidos Políticos, que lo someterá con los resultados de esos expertise. Lo someterá al Pleno y el Pleno lo decidirá. Eso se decidirá en breve. Por supuesto, nosotros tenemos hasta octubre, pero nosotros vamos a decidir eso rápido. Eso por una parte. Por otra parte, en lo que tiene que ver con las situaciones internas de partidos, yo pienso que son grandes instituciones dominicanas que encontrarán su vía de avenencia y de vida. Una de las características de la democracia es esta. Primero, necesita un sistema de partidos. Segundo, necesita elecciones periódicas. Tercero, necesita sufragio universal y voto secreto. Cuarto, necesita un régimen de libertades. Y si ustedes se ponen a ver y toman lo que nosotros cotidianamente hacemos en la política, que nosotros nos quejamos mucho también. Pero estas son instituciones que tienen contestación y la tendrán. Y si no la tienen, estarían muertas. Esa es la vida como tal. Doctor Julio César. Excúsame. No lo excuso. Yo tengo 2 horas esperando para hacer una pregunta. Doctor, hay un elemento, me llamó un precandidato presidencial. Oiga, eso es una pregunta por encargo. Gran líder. Me dice lo siguiente: pregúntamele al doctor que cómo es posible que nosotros que tenemos que participar en un padrón abierto donde tenemos que presentar una oferta electoral hacia el público, tenemos entonces que hacer actividades cerradas. ¿Cómo es que se va a convocar esas actividades? Claro. ¿Y qué tipo de contacto? ¿Y cómo es que vamos a tener los contactos directos con la población? Es una limitación que casi tiene un punto de poca razonabilidad, pero es lo que dice la ley. Nosotros tampoco podemos, bajo ningún concepto, manejarnos de otra forma que no sea esa. Hay cosas que definitivamente son como son, y la Junta Central Electoral está sujeta a la ley. Así es. A lo que diga la ley. Es lo mismo que pasa con las emisoras de televisión y de radio. Es que yo particularmente nunca he estado de acuerdo que haya ese tipo de restricciones, ni para la televisión ni la radio, en lo que es la promoción de la propaganda política, me parece. Pero como la ley dice eso, para este periodo, eso es lo que dice. He estado observando con mucho detenimiento, doctor Julio César Castaño Guzmán, el cronograma de trabajo que tiene la Junta Central Electoral, que ha presentado las fechas de los plazos, de todos los pasos que va a ir dando
sobre todo para esta primera etapa que tiene que ver con las primarias simultáneas y también con las convenciones o asambleas de los partidos. Veo que dice que las primarias son el 6 de octubre, pero el boletín final 5 días después. Sí. O sea, no entiendo, y eso no puede crear una situación... Es que tenemos hasta 5 días para escrutar. Cuando la ley se hizo, esto es muy importante, la 3318, todavía los partidos no habían, los que van a primaria, porque no existía la primaria, tan sencillo como eso, no habían hecho, no existían legalmente como una fórmula como tal. Nuestras primarias terminaron siendo una opción, no una imposición. Originalmente se aprobó en el Senado primaria abierta, simultánea y obligatoria, como la tienen los argentinos, con la diferencia de que los argentinos están obligados a votar en primaria, todos los ciudadanos. Pero aquí se obligaba a los 20. Sí, así es, las PASO Argentina. Son casi algo desquiciante, porque es obligado que hay que ir a votar en primarias. Ellos ya de alguna manera vieron una contrarreforma, pero sigue siendo así. Sí. Bueno, lo cierto es, ¿cómo terminamos nosotros con primarias simultáneas? Bueno, tenemos primero que las organiza la Junta, segundo que es optativo de cada partido, pero cada partido tiene también la libertad de escoger el padrón y de comunicar con... Eso es dentro de las libertades que tiene. Bueno, pues así ha sido y así lo tenemos. En lo que tiene que ver con esa preparación como tal, dense cuenta que la Junta Central Electoral, para que se instaurase el voto automatizado, tuvo que pasar por lo que dice su jefe y deje eso. Por señorita. 5. Está informando. No le interesa lo que dice el jefe. Informando. Está viendo chispacitos de farándula. Tuvo que agotar este proceso. Primero, consenso. Sin consenso tú no puedes hacer nada en materia electoral. Segundo, los recursos. Sin recursos no hay cómo. Hubo que comprar ese hardware. Eso costó 1.038 millones de pesos. Que por cierto está prácticamente todo ahí. Eso llegó. Es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Recursos. Pero tú necesitas otra cosa. Tú necesitas logística. Tú necesitas la plataforma en sí. Que es la solución. Porque el voto automatizado es solución a un problema. ¿Pero por qué 5 días para el boletín? Entonces viene la cosa. Bueno, se entendía sin voto automatizado que ese asunto, 5 días es poco para sumar el escrutinio de miles a mano. Con voto automatizado, nosotros esperamos, salen las pruebas que se han hecho, que esos resultados van a ser muy rápidos. Y esos 5 días constituirán una holgura como tal, en el tiempo. Pero originalmente yo pienso que el legislador fue previsor, porque si no hay voto automatizado en primaria para los dos que optaron por ese camino, sumar eso hubiese sido una cosa terrible, terrible, en términos de ¿qué? De las inexactitudes, del llenado de las actas, de toda la presión y el cansancio que generan estas cosas, el hastío, la maledicencia y el descrédito del órgano que se desgasta sumando. Cuando un órgano electoral tú lo sometes a un estrés de que no puede dar un resultado rápido, ese órgano tú lo estás descalificando ahí mismo. Luce incompetente, torpe, empieza a contradecirse, queda mal parado. Sin embargo, parecería, es lo probabilístico que vemos claro, si esto sale bien, algo que quiero aclarar, el voto automatizado no necesariamente se va a utilizar en las elecciones de febrero y de mayo. Lo repito, está consensuado y los dos partidos que van a primaria el 6 de octubre firmaron un protocolo con nosotros, documental, un documento firmamos, un contrato, para que eso se use el 6 de octubre. Le he dicho a mis colegas del Pleno de la Junta Central Electoral, hasta ahora la Junta no tiene una decisión sobre el particular. Mi voto para que se use voto automatizado en el año 2020 está condicionado al consenso de los partidos políticos. No puede haber imposición en ese sentido. Ahora, yo les aseguro a ustedes que ese consenso está directamente relacionado con ¿qué? Con que esto tenga un éxito.
Con el éxito. Con el éxito. Perdón, presidente, doctor Julio César Castaño Guzmán. Si ese voto automatizado, ya vamos a olvidarnos de las primarias, vamos ya al proceso electoral, presidencial y congresual, suponiendo que sea separado, ¿verdad? Vamos a ese proceso, que la presidencia de la República es lo que más le interesa aquí a todo el mundo y a todos los partidos. Perfecto. Si ese día, en una mesa X, de las más de 14,000 que me imagino habrá para el próximo proceso electoral, si falla el sistema del voto automatizado en la mesa 1338, por ejemplo, que está ahí en la Escuela Guatemala, ¿cómo van a votar las personas que están ahí en fila? Si falló el equipo, falló todo ahí. Nosotros tenemos una contingencia. La contingencia viene en función a que son unidades independientes. Si ocurriese eso, la sustituimos por otra. Tendríamos un backup para eso. Número uno. Número dos. Yo no creo, vamos al término de la fuerza mayor y el caso fortuito. Porque hay un rayo, sí, un terremoto, un maremoto, actos insurgentes, sabotajes maliciosos. Puede ocurrir, pero yo creo una cosa, yo apuesto a la civilidad del pueblo dominicano. Aquí esta ley crea un estatuto de corresponsabilidad. Le dije ayer, en la primera prueba que se hizo ayer 24, una prueba local en la Junta, con los delegados de los partidos que van a primaria. Le dije, estas son las primarias de ustedes, son sus primarias, es para ustedes escoger sus precandidatos. La Junta los está acompañando y está actuando y está supervisando, organizando, dirigiendo, pero esas primarias son de ustedes y los grandes responsables de mantener el orden ahí y de que esto sea un éxito son ustedes. Óigame bien, porque es un asunto de corresponsabilidad. Tan es así que esa misma ley 3318 dice que en lo que tiene que ver con el escrutinio se hará de acuerdo con los partidos políticos. La presencia de estos delegados que se van a acreditar en esas mesas es fundamental. Pues eso es de ellos. Es que eso es de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que ahí solamente concurrirían a primarias dos partidos. Para el proceso electoral, No, claro, ahí los aliados no van a tener sus propios delegados. Por ejemplo, si se une el partido, qué sé yo, verde con el partido rojo, y el que encabeza la alianza es el partido rojo, el partido verde también podrá tener delegados de él en esa mesa, o tendrán que ser los del rojo. La ley electoral nos defiende de una especie de hacinamiento. Llega un momento que tú no puedes tener una multitud de personas hablando ahí al mismo tiempo. Y hay una delegación por representación. Las alianzas tienen y las coaliciones tienen una particularidad. Y es que prácticamente se constituye para ese evento, se constituye en un ente como tal. Y ese ente da la delegación. Tú haces bueno, sí, es verdad, bueno. Pero yo creo que el que hace alianzas, la alianza electoral para las elecciones son un contrato. Lo que pasa es que es un contrato de derecho público como tal. Pero es contrato al fin y está la voluntad de las partes. Esas son de las cosas que también los contratantes deben tener en cuenta. Doctor, hay una tarea pendiente en el Tribunal Constitucional con el tema del voto de arrastre y el voto preferencial. Esta resolución de la Junta Central Electoral, o sea, ¿en qué estuvo motivada? ¿Cuál fue la motivación? En la ley, en la aplicación de una ley que con la que nosotros no estamos necesariamente de acuerdo, pero tiene la razonabilidad de la ley. Vámonos a lo que dice la ley. Por un lado, tú tienes un artículo 104 que te dice que en el párrafo cuarto te establece una sumatoria a favor de los senadores. Nosotros vimos que ese párrafo cuarto del 104, que está en el título 10º, ese título 10º es de las circunscripciones electorales. También vimos que las únicas provincias que tienen circunscripciones electorales son 6. Las otras no tienen circunscripción electoral. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros dimos el paso de que aplicando una ley que en sí misma era contradictoria, es contradictoria,
en tanto por un lado te manda una cosa y por otro lado te manda otra. Entonces, salvando lo mejor de esos dos mundos, la Junta decidió. Dentro de todas las incomprensiones que eso trajo, eso no fue un momento feliz para nosotros, pero fue el momento de la aplicación de la ley conforme la institución lo entendió en ese momento. Había así mucha maledicencia, muchos comentarios, como de que eso se hizo para beneficiar a alguien o algo. Eso es absolutamente falso. Esa es la aplicación y la lógica de la ley, aparte de que hay dos precedentes constitucionales de la interpretación de lo que es el voto directo. El voto indirecto, que no existe aquí, óigame bien, porque el voto indirecto rigió casi todo el siglo XIX y el principio del siglo XX, cuando nosotros tuvimos en nuestro sistema constitucional el voto indirecto al colegio electoral dividido en 5 regiones, como lo tienen los Estados Unidos, donde por usted ser presidente hay voto en los estados, pero esos son votos al colegio electoral, donde se hace al final de cuentas una sumatoria de esas personas. Se delega el voto. Se delega el voto. Nosotros no tenemos eso aquí. Ahora, ¿qué pasó en el caso nuestro? Bueno, que nuestra Suprema Corte de Justicia, en el año 2002, ahí está la sentencia de febrero de ese año, conociendo de un recurso de inconstitucionalidad que se elevó contra el voto preferencial, se pronunció sobre el asunto del voto directo, diciendo que aquí no había voto indirecto, y que la oferta que venía dentro de una boleta que contenía la particularidad de que los votos de los diputados se le sumasen al senador, eso no era inconstitucional. Pero no solamente eso, sino que este mismo Tribunal Constitucional, conociendo de un caso análogo, se pronunció sobre el contenido de voto directo. Este Tribunal Constitucional apoderado, bueno, que falle lo que entienda, porque la Junta no tiene sobre esto ninguna intención ni ningún apego. Oigan la palabra, A mí me han dicho, y si la resolución de ustedes es anulada, bendito sea Dios. Y si no la anulan, bendito sea Dios. Porque la Junta lo que ha hecho es que ha aplicado la ley. Nosotros no tenemos el corazón en eso, de verdad. Pese a que particularmente yo decidí sobre el particular esperar, callar. Yo soy jurista. Esto que yo estoy diciendo aquí lo puedo discutir en cualquier sitio, pero a mí no me toca discutir. A mí no me toca pleitear. A mí no me toca arguir. Aparte de que eso está en jurisdicciones y yo acepto lo que diga la jurisdicción. ¿Oíste, Jaime Tomás? Yo me inclino a la jurisdicción. Yo no he venido a pelear con jurisdicciones. Yo nunca he contestado jurisdicciones. Aparte de que fui 5 años presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia. Y vicepresidente de la Suprema. Y conozco eso muy bien. Doctor, hay un tema pendiente, por lo menos que merece ser aclarado, que es el famoso candidato independiente. ¿Eso es posible hoy en día en la República Dominicana? ¿Cómo puede ser un candidato independiente? Está en la ley, pero la ley a esa candidatura la hace depender de una serie de esfuerzos que son prácticamente los mismos que para constituir un partido político. Eso debieron haberlo liberalizado más de por Dios. Pero ¿por qué no? Pero se la pone, el sistema llega un momento que te la va poniendo difícil. Yo lo creo así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que hay tiempo para una candidatura independiente? Sí, todavía habría tiempo para eso. ¿Verdad que quizá alguien se anima? Además, la democracia, yo recuerdo haber estado como observador en las elecciones de los Estados Unidos, que ganó Bush hijo, y en la que ganó Obama también. Y vi lo mismo, examinando las boletas, sobre todo en los condados que circundan a Washington. Vi que habían boletas que estaban abiertas completamente, donde usted podía escribir el nombre de una persona. Pero ¿por qué no? Es difícil de administrar. Los problemas vienen para el órgano. En el sistema norteamericano le es muy fácil porque está muy descentralizado. No tenemos mini elecciones en cada condado.
con legislaciones que muchas veces son hasta contradictorias, condado de los estados. Pero bueno, la democracia va caminando hacia allá. Democracia no es solamente elegir, es también ser elegible y participar. ¿Por qué no? Presidente, finalmente por mi parte, y antes de la pregunta, pedirle excusas si en un momento dado cabecié, y es que para esta enfermedad ahora mismo estoy tomando 8 medicamentos diferentes todos los días, entonces si cabecié en un momento dado era eso. Pero bueno, ese no es el problema de nadie, nada más que mío. La pregunta es, la situación económica de la Junta. Bueno, ahora mismo nosotros disfrutamos de una holgura relativa, en tanto todo el desempeño de las cosas que tenemos de frente las hemos ido resolviendo, pero estamos también pendientes de una erogación que nos fue como tal prometida, que no tenemos duda de que llegará a los fines de darle más holgura aún a estas primarias que llegaron sin que nadie las estuviera esperando, pero que se juntaron también con las elecciones de febrero, de mayo y de unas que casi no se habla de ellas, de la eventualidad el último domingo de junio de una segunda vuelta en el nivel presidencial. Voy a repetir lo que me dijo el encargado del órgano homólogo de la Junta en Colombia, que le vio organizar 4 elecciones consecutivas. Yo le dije en la última que era ya un referéndum. ¿Y cómo tú te has hecho para poder organizar esto? Y me dijo esto, una palabra de sabiduría. Me dijo, lo más importante es que la primera salga bien. Oye, don Juan Bosch, en los apuntes sobre el arte de escribir cuentos, algo que es aplicable a la vida misma. Si no comienza bien, no termina bien. Aplicándolo a la redacción de un cuento literario, tiene que comenzar bien. Entonces, la Junta pone alma, vida y corazón en esta primaria el 6 de octubre, porque ellas, al uno de los partidos y con padrón abierto, es una elección nacional. Si esto sale bien, por eso ustedes nos ven luchando, hablando, claro, con menos mesas, pero óyete, pero esas mesas en sí también consolidan y usan el hardware a mitad de lo que usaríamos el año que viene. Ya eso nos pone en una situación de algo que se habría probado, no un piloto, no, se habría probado en la vida real y en la realidad. Y están los mismos recintos electorales. Y tenemos casi 4.000 recintos que vamos a usar, con lo que sería 7.700 mesas. Es decir, es un evento vasto, que va a ser muy participado, que va a ser muy combatido internamente, muy ajustado en estos municipios pequeños, en los distritos municipales. Ustedes van a tener probablemente hasta algunos empates o cerca de empates. Pero una de las bondades del voto automatizado es que sale del escenario el voto nulo. Porque esto es o no es. Así es. Punto, se acabó el asunto. Es o no es, y el sistema, es muy interesante esto que estoy diciendo ahora a los que nos escuchan, te permite en el decurso de su desenvolvimiento frente a la pantalla, que tú, si te has equivocado, te puedes devolver. Es decir, el mismo elector que por un acto de torpeza ha marcado la cara que no es, porque estará la fotografía del precandidato. Al final de cuentas la gente va a votar por número, estará el número en esa hoja, que cada quien se va a encargar de decir en qué número es que está para que voten por él. Eso es lo lógico. Pero la fotografía, señores, que es vital en esa pantalla que determina pues que el voto sea... Gracias, doctor Julio César Castaño Guzmán, por esta participación extraordinaria en el gobierno de la mañana. Ustedes no entendió porque no quería. Un expositor de primera categoría, con razón es un gran jurista que siempre ha estado debatiendo a los más altos niveles de la justicia dominicana, sino digno hijo de uno de los hombres más ilustres que ha dado este país y de una familia de brillantes profesionales, pero él con luz propia, ¿verdad? Siempre lo he señalado, un expositor de primerísima categoría. Cátedra, cuánto talento. Ustedes no conocen la parte de la cultura que yo conozco, de la cultura de este hombre, un insaciable lector. Yo quiero también al final, he escrito algo para
para la Z101 y para don Álvaro. Muchas gracias. Es un cortito que yo quiero que ustedes al Adelante, despedirme adelante, doctor. me permitan decir. Y dice así, esto está dedicado yo pensando sobre todo en la persona de don Álvaro, Gracias. que es un emblema nacional. Dice así: Zétate con junta, júntate con Z. ZZ, junta, 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 ZZ. La junta está en la Z y la Z está en la junta. Para que juntas se tateen, porque se tateando juntan y a la democracia ayudan y empujan. Y democratizando juntas, ZZ, junta, junta, juntas se tatearán, con Alvarito se tateando junto a la Z, junto a la Junta. Z101, Junta Central Electoral. Muchas gracias. ¡Levante los Gigante! El gobierno.